Muy buenos días. Sin duda ya estamos en la recta final con relación a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Grandes cambios en las cifras en las últimas horas para elegir el nombre del nuevo presidente, Biden o Trump. Por eso precisamente vamos al punto ahora. Y en este instante estamos comunicados con Sandra Botero, politóloga y profesora de la Universidad del Rosario. Sandra, muy buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días. De nuevo la tenemos aquí para hacernos claridades, ver la argumentación de las últimas horas, mucha controversia, mucha polémica. ¿Cómo ve la situación en este instante, después de todo lo que ha ocurrido, digamos, en esta madrugada? Creo que la situación está un poquito más clara, ¿no? Todo parece indicar que a menos de que suceda algo muy, muy extraño, los números están dados para que Joe Biden gane lo que necesita en el colegio electoral para ser presidente. Pongámoslo de otra manera, tiene el camino muchísimo, muchísimo más claro que lo tendría Trump para una victoria. Durante la madrugada recibimos como un par de anuncios que le dieron ventajas decisivas en los estados que faltan por contar. Entonces creo que la campaña de Biden debe estar mucho más tranquila. Así es, incluso podría pasar de los 280 puntos electorales fácilmente, de acuerdo a lo que se está proyectando. Sí, tal parece ser el caso. Digamos, él está muy, muy cercano. Literalmente le faltan, le faltan menos de la decena. Y tiene más posibilidades que Trump, quien, por ejemplo, tendría que ganar Pensilvania como sea para que le alcancen las cuentas. En cambio, Biden tiene como posibilidades en varios de los estados. Entonces está claramente en una posición mucho más holgada y es bastante probable que tenga un margen más amplio del que pensábamos, por ejemplo, la última vez que hablamos hace un par de días. Hay un dato nuevo de los últimos minutos. Se ha confirmado el primer recuento y precisamente se va a dar en Georgia. ¿Qué piensa de eso? ¿Puede dar grandes cambios o simplemente esto es ya una opción más que está buscando Trump? Digamos, hay como distintas cosas sucediendo en lo de los reconteos, ¿no? Hay algunos lugares donde si el margen es muy, muy pequeño, el reconteo es automático, digamos. Ese es uno de los casos, es Georgia, porque es que de verdad el margen en Georgia es muy, muy chiquito. Digamos, el último número que yo vi hace unos minuticos estaba por los lados de los 1000 y piquito de votos. Entonces, digamos, en un escenario de esos, creo que la ley lo indica y un reconteo es procedente. Hay otros lugares donde la campaña de Trump dice que quiere reconteo, pero no hay por dónde el reconteo. Entonces, por ejemplo, el margen en Michigan es grandísimo, en Pensilvania solo se arrancaría el reconteo automáticamente si fuera más grande del 0,5%, y ese no parece ser el caso. Entonces, como que nos toca pensar en, por un lado, los lugares donde va a ser automático por ley y que se haga, y por el otro lado, la pelea de la campaña de Trump de buscar el reconteo en otros estados. Sin embargo, pues se dieron esos cambios grandes en este instante o para la madrugada en Georgia y Pensilvania. Eso ha cambiado literalmente el mapa geopolítico electoral, si así le podemos decir. Geo, pues obviamente por el tema de los estados. Y electoralmente las cosas se han dado ya lo suficientemente claras como usted plantea para Joe Biden. Claro, pero mira que son dos estados, o sea, son dos casos bien diferentes, ¿no? E interesantes como por distintas razones. En Pensilvania la diferencia en este momento es más amplia, son 9000 algo, si no estoy mal, lo último que yo vi hace unos minutos. En Pensilvania, faltan más condados por enviar balotas o ballots. Y la probabilidad, como muchas de esas son de las que enviaron por correo, y está claro que los demócratas votaron más por correo. Entonces, la probabilidad de que esa diferencia de Biden se ensanche en Pensilvania es muy alta. Digamos, lo de Biden en Pensilvania se ve un poquito más claro. La historia en Georgia es distinta, ¿no? O sea, porque en Georgia está de verdad muy, muy pegado, pero más allá de lo pegado que está, creo que también
cuando tú me decías que es un cambio electoral muy grande y político, es cierto, porque Georgia además se ha volteado el Estado. O sea, incluso si no gana Biden, lo que eso es una señal de un cambio grandísimo en Georgia, como más estructural y profundo, que la está mandando más hacia el lado demócrata, con la movilización sobre todo del voto de los afroamericanos. ¿Qué sensación le quedó después de la intervención de ayer de Donald Trump? Hablar de legalidad e ilegalidad. Me parece que es una intervención muy peligrosa, que envía muy malas señales. El problema complicado con el discurso del presidente Trump es que es digamos, no solo es un discurso, sino que el discurso y las acciones del presidente Trump muchas veces van en contra de las reglas democráticas. Entonces, cuando el presidente Trump cuestiona el proceso electoral, dice mentiras, eso genera duda y levanta como problemas de legitimidad frente a todo el sistema democrático. Entonces, o sea, no solo su discurso es un problema porque genera como este ambiente gris y maluco, en particular entre sus bases, que entonces se creen el cuento de que hay fraude, cuando no hay ninguna evidencia de fraude, sino que además sus acciones a veces también son complicadas. Entonces pensemos, por ejemplo, voy a volver a esto de la estrategia legal porque va a ser muy importante los días que vienen. Él está diciendo, en algunos estados quiere que paren el conteo de votos y en otro quiere que siga, o sea, según los cálculos de él en su cabeza sobre lo que debe suceder. O sea, no, es difícil como tener esas dos cosas al mismo tiempo. Él es el presidente, Juan Carlos. Un presidente diciendo esas cosas es un enredo para un régimen democrático. Sin duda alguna. Y usted habla de los días que vienen y los enredos que pueden ocasionarse a nivel jurídico. ¿Eso de alguna manera puede causar mella en lo que son los resultados o va a desarrollarse un proceso paralelo jurídico legal por parte de Trump intentando lograr algo que pareciera definitivamente no logró en las urnas? Claro, yo creo que ahí hay, digamos, como te decía, hay unos estados donde la diferencia es clarísima Sí. y eso ahí no hay mucho que hacer, ¿cierto? Pero creo que lo que está buscando, lo que se busca con esa estrategia es sobre todo sembrar duda sobre el proceso electoral, ¿sí? Y eso creo que es más difícil y complicado, ¿sabes? Que puede generar como incluso, digamos, en un caso extremo, llamados a la violencia de algunos grupos y que genera problemas como para un sistema que está un poquito frágil, ¿sí? Y en el que mucha gente, frente al que mucha gente tiene dudas. Entonces yo pienso que en este punto, esa amenaza de me voy a ir a las cortes es una amenaza que le está hablando a su base, no es algo que tenga como asidero en la realidad. Es decir, el conteo de Georgia ese va a suceder, ¿sí? Y que suceda, porque eso está pegadísimo. Pero en los otros lugares parece que las diferencias van a ser bastante claras. Entonces, los esfuerzos de reconteo lo que van a hacer es una, entre comillas, pérdida de esfuerzos y energías y una excusa para hablar mal del sistema. Sandra, pero adicionalmente para hablar mal del sistema vemos, como planteaban ayer algunos analistas, dos países en un país. El país de Trump, el país de Biden, que está con Biden, y en ese sentido también los enfrentamientos, las confrontaciones que ya se han dado. ¿Quiere llevar Donald Trump al país a confrontación? Yo creo que él quiere hacer lo que sea que tenga que hacer para quedarse en el poder. Lo que pasa es que la matemática no le da a Juan Carlos, ¿sabes? O sea, no. Y entonces el pedo es que su discurso, lo que su discurso sí hace es generar lo que tú estás describiendo, ¿cierto? Que es confrontación entre ciertos grupos, un mal ambiente. Entonces, creo que ese es el problema, ¿sabes? O sea, la matemática en este punto ya está bien difícil, eso ya no le da. Pero en un ambiente tan polarizado y tan caldeado, claro, genera muy mala onda. Como politóloga, ¿usted qué analiza en este instante? Primero, se están alejando muchos congresistas republicanos, se están alejando de Trump, definitivamente. Se están bajando del bus, como diríamos coloquialmente. Y la segunda inquietud, hagámosle la primera primero, salgamos de lo primero.
¿Qué Listo, piensa de hablemos eso? ¿Se están bajando hablemos del de bus los republicanos? pero mira, ahí hay dos cosas. Yo diría que hay que pensar dos cosas. Se están bajando del bus de algunos, ¿no? Como los más viejos, ¿sí? Y eso es muy bueno, creo. O sea, sabes, por ejemplo, oír a alguien como Rick Santorum decir que, o sea, que no, que hay que respetar el proceso electoral, o oír a Mitch McConnell, el jefe del Senado, también decir eso es clave, ¿sí? O sea, eso es una buena señal, ¿sí? Y eso, mira que eso en parte está sucediendo también porque, por ejemplo, estas elecciones le dieron la victoria a McConnell. O sea, a McConnell no le sirve que estas elecciones se cuestionen. Entonces, es muy bueno que ellos estén haciendo eso. Pero yo creo que también, o sea, a mí lo que me preocupa, Juan Carlos, es que hay de todas formas como un grupo de congresistas republicanos que están es como calladitos y no necesariamente diciendo mucho. Entonces, la gran pregunta, Juan Carlos, también creo, digamos, para el funcionamiento del sistema político de Estados Unidos y para la salud de la democracia de Estados Unidos, es qué va a pasar con el Partido Republicano. O sea, si le siguen el juego a él de desestabilizar o no. Yo diría, de nuevo, que es una buena noticia que los más senior hayan decidido distanciarse de él, pero no es una postura uniforme a lo largo de todo el partido y hay que seguir mirando eso con cuidado. Al mirarlo con cuidado, ¿se refiere usted a que puede plantearse una oposición muy fuerte, que puede llegar a cualquier instancia, que no le puede importar nada con tal de conseguir el poder? ¿La estoy copiando bien? Sabes, yo creo que, o sea, para entender esta coyuntura hay que pensar un poquito, Juan Carlos, que es que, o sea, de verdad la democracia gringa está en crisis. O sea, esto es un problema serio que lleva hace décadas, ¿sabes? De disfuncionalidad en el gobierno. O sea, Trump es de alguna manera el síntoma, no la causa. Sí, la llegada de este líder populista al gobierno es el síntoma, no la causa de todos los problemas. Y parte de esos problemas ha sido como el desmoronamiento del Partido Republicano, el desconocimiento de las reglas de la democracia del Partido Republicano. Entonces lo que tienes es un desorden. O sea, ni siquiera, efectivamente hay algunos como republicanos radicales, pero tienes es un desorden cuyo único aglutinante en este momento es Trump, que es un tipo que lo que quiere es mantenerse en el poder a toda costa. Entonces, en ese contexto, la gente hace cosas raras y desesperadas. Y eso es como lo más preocupante, creo yo, ese populismo ahí como latente. Claro, sin duda alguna, sin duda alguna. Sandra, el tema de los medios de comunicación, ayer precisamente en la intervención, desde su punto de vista como politóloga, la intervención andaba y varios medios se retiraron, no quisieron transmitir más, diciendo obviamente que se estaba hablando de cosas que no estaban ocurriendo, que se estaban planteando cosas falsas. Esa fue la argumentación. ¿Cómo ve usted eso? Porque, pues que yo recuerde, bueno, una reacción de esa naturaleza yo no la había visto, por lo menos en los años que yo llevo en esto. Uy, pucha, Juan Carlos, perdón. Se me salió, discúlpenme. Ese es uno de los debates más importantes y más grandes, o sea que además creo que digamos, estamos viendo un ejemplo en Estados Unidos, pero nos toca a todos, ¿sí? Y es cómo manejamos esas cuestiones de información, desinformación, fake news frente a políticos, ¿cierto? Sobre todo, y personas en particular, por ejemplo, con tanta visibilidad como la de Donald Trump. Hay grupos en Estados Unidos que llevan años pidiendo que estas cosas sucedan, ¿sí? Que cuando él hable y diga cosas que son mentirosas, la gente lo pare. Y hay otros grupos que consideran que esto es un problema de libertad de expresión y que no está tan claro que eso sea una buena idea. Yo te voy a tener que responder a ti lo que le respondo a mis estudiantes y que no les gusta mucho a veces. Es que te voy a dar la respuesta como entre el gris. Y es que creo que ese problema de la desinformación y de las fake news que traen como las redes sociales y la masificación de estos discursos, no nos hemos inventado la respuesta a eso. Si ves, la mayoría de las personas que lo cortaron son muchas de las cadenas de corte como más de izquierda, progresista, que argumentan que no se puede diseminar ese discurso. Pero hay un debate fuertísimo
sobre si eso representa un problema también para la libertad de la expresión y en últimas para la democracia, porque entonces, ¿cómo lo desmientes? Es decir, no tengo una respuesta perfecta para eso. Eso se entiende bien, no creas, se entiende bien, pero adicionalmente obligaría a replanteamiento de las redes por aquello de las noticias falsas, por aquello que se dice lo que se quiere y la gente cae en la trampa muchas veces. No lo digo solo en esto, en muchas cosas, en muchos planteamientos políticos en cualquier país. Claro, y es, digamos, y Donald Trump es como, ¿sabes? Como el unicornio en ese sentido, porque uno puede decir muchas cosas de Donald Trump, pero es un tipo que tiene una cierta habilidad para la comunicación. Y, por ejemplo, su Twitter ha sido su arma de comunicación política por excelencia, pero al mismo tiempo es un arma que suele usar para diseminar mentiras. Entonces, ¿qué haces tú con eso? Porque o sea, es bien complicado. Las preguntas de fondo, es que yo creo que la democracia no la inventamos para este ecosistema de información, Juan Carlos, como para las redes sociales. Creo que lo que está pasando ahora, ¿sabes? Es como cuando se inventó el libro, como cuando se inventaron de verdad la imprenta, y la gente pudo leer, por ejemplo, la Biblia por sí misma por primera vez, y ya no era lo que le decía el cura, sino que tú podías ir a leer a ver qué era lo que decían los libros. Las redes sociales están cambiando el mundo y no sabemos eso qué significa para la democracia. Y esta campaña es la muestra perfecta. Me vuelvo al tema de los sitios clave. ¿Qué pasa con Arizona? Arizona azul, Arizona roja. Arizona azul, Arizona roja. ¿Cómo lo ve siendo Arizona lo que representa hoy, lo que representó para Trump en las elecciones pasadas y lo que representa actualmente, después de todo lo que ha ocurrido? No solamente en campaña, sino allá como tal. Mira, Arizona, igual que Georgia, es un estado donde, digamos, en este momento Biden tiene muy buenas cifras en Arizona, ¿cierto? La diferencia está por encima de los 40,000 votos, las últimas que yo miré. Entonces, en Arizona, al igual que en Georgia, esos excelentes resultados demócratas se los debe el partido y Joe Biden a un esfuerzo de bases, de organizaciones, en el caso de Georgia, de afroamericanos, y en particular la antigua candidata gobernadora Stacey Abrams, y en Arizona a las organizaciones de inmigrantes latinos que llevan décadas peleando para volver el Estado más demócrata y para movilizar a los votantes, así los votantes latinos. Entonces, de verdad, el cambio de Arizona, o sea, ese es otro triunfo demócrata gigantesco, porque lo que inaugura es que se las va a volver bien complicado a los republicanos las décadas que vienen allá. Yo tengo la sensación, digamos, de que podrían, y como tú dijiste, o sea, Arizona ha estado como cambiando mucho los últimos reportes, y en parte es por eso, porque hay mucho votante nuevo en Arizona. Entonces hay como mucha incertidumbre. Pero mi sensación frente a ese resultado es que suceda lo que suceda, este es otro estado donde los demócratas sacan una victoria gigantesca porque movilizaron a cientos de miles de nuevos votantes. Bueno, en este instante la Corte Suprema juega otro papel importante. ¿Alcanzará a llegar este tema a la Corte Suprema o simplemente nos vamos a quedar en los tribunales de cada uno de los estados? Esa es una muy buena pregunta. Y donde creo también que el discurso del presidente confunde mucho. Voy a hacer la siguiente aclaración. Muchas de sus declaraciones es: yo voy a mandar esto a la Corte Suprema. Él no puede mandar nada a la Corte Suprema. La Corte Suprema en Estados Unidos no funciona como la Corte Constitucional colombiana, donde los colombianos tenemos acceso directo a la Corte Constitucional, o mucho más fácil bajo ciertas circunstancias. En Estados Unidos es un enredo llegar a la Corte Suprema. Entonces, aquí vuelve lo que te decía hace un rato, y es que muchas de las amenazas de litigio que él está haciendo no son reales, porque es que no, o sea, él puede decir que va a demandar lo de Michigan, pero la diferencia es grandísima. No hay juez que le vaya a admitir esa demanda. Él tiene que arrancar por abajo, por los tribunales de abajo, que es un poquito lo que tú estabas diciendo ahorita. Y en muy poquitos lugares va a haber, creo que, base legal, ¿sí?, y evidencia suficiente para que alguien le reciba los casos.
el 70% del escándalo que está haciendo es un escándalo discursivo que va a generar problemas por otro lado. Pero yo creo que la probabilidad de que esto llegue a la Corte Suprema es relativamente baja, porque es un proceso bien complicado, Juan Carlos, y yo no veo hasta el momento, ¿sí?, como evidencia de un fraude difícil. Claro, Sí, porque en no la todo veo. caso no se ha planteado el tema de evidencias, pruebas contundentes. Era lo Sí, que no. principalmente se estaba pidiendo y no las hay, no se ven. Exacto. O sea, y mira que, por ejemplo, si se van a conteo en Georgia, o sea, se van a conteo en Georgia porque además los propios oficiales de Georgia dicen que lo hagan, ¿sí? Porque es que eso es lo que dice la ley. Listo, vamos a hacer el conteo y lo hacemos y no hay problema. Pero las cosas que están alegando, o sea, se les han caído varias de las demandas porque no tienen piso. O sea, pidieron en Michigan que porque no les estaban dando acceso, que pararan, y como que tiene acceso todo el mundo, esto no tiene pies ni cabeza. Sin duda alguna. El tema de Arizona, y me dice mi productora con atinada razón, Jenny Arevalo me dice, hombre, los resultados van adelante, los devuelven en la proyección y demás. Esto es un juego además que tiene diferentes aristas. Si yo lo escucho en un lado, es como escuchar el mismo chisme, pongámoslo en esos términos, en una cuadra y cambiar de cuadra y me dan el mismo chisme pero con otro resultado. Este tema de no tener una línea general, pues ya hay una, pero todo el mundo se ha arriesgado y mire, se han tenido que devolver en las proyecciones como tal. ¿Qué piensa de eso? ¿Debería existir una legislación en ese sentido? Porque aquí ese jueguito va adelante. Bueno, fíjese los cambios en Georgia y en Pensilvania. La cosa iba por un lado y después cambió completamente. ¿Qué se Pero hace ahí? mira, Juan Carlos, que yo creo que mucha de la como de la confusión que sentimos frente a esto, ¿cierto? Y de la angustia frente a los cambios bruscos de resultados, tienen mucho que ver con que no entendemos la naturaleza del proceso. Entonces, o sea, digamos, y es natural que nosotros acá en Colombia estemos confundidos porque es que nuestro sistema electoral no funciona así, ¿cierto? El nuestro es muy descentralizado. Cuando se cierra a las 5, se cierra a las 5 en todo el país y chao. Pero acá estamos frente a un sistema descentralizado que además está funcionando en pandemia y que para tratar de expandir el acceso en pandemia le dieron algunos estados, como cada estado hace lo que quiere, muchos estados dieron muchas facilidades para que los votantes hicieran llegar su voto en distintos momentos y bajo distintas reglas. Entonces, o sea, esto no, es decir, yo entiendo que es un poco aburrido y angustiante y yo también ya quiero que se acabe la elección y que sepamos y que dejen de pasar las cosas, o sea, como cambiar los números de un lado al otro, pero tiene sentido si uno, o por lo menos uno se calma un poco si recuerda que es que, digamos, tienen que transportar físicamente un montón de sobres que tienen que abrirse individual y organizarse y que hay que ir y confirmar que la firma está con la que tenemos en el archivo. O sea, se está demorando, es porque están haciendo el proceso bien hecho. Entonces, claro, entiendo que es difícil y habría sido mejor que no estuviéramos en este contexto, pero es lo que hay que hacer para que el conteo se haga bien. Seguramente el conteo y ya las definiciones en este fin de semana se prevé ya van a estar, si es que no es hoy, ya va a estar todo liquidado, digámoslo así. Si es así, hoy, y le hago la misma pregunta que hace 48 horas, pero con otro panorama. Teníamos un panorama muy distinto hace 48 horas. ¿Qué le espera hoy si llega, como pareciera, Joe Biden a la presidencia, encontrando un país dividido, completamente dividido, partido a la mitad casi, por lo menos en materia de votaciones, y en materia de Congreso también? Creo que son dos cosas. Sí. Como por un lado pensar en cómo, digamos, él ha hecho un par de declaraciones como en sentido de que él quiere efectivamente ser un presidente para todos los ciudadanos, ¿sí? Entonces yo me pregunto, una pregunta que yo tengo es cómo va a hacer eso realidad. Porque, digamos, Trump no ha tenido, en sus acciones y en su plan de gobierno, particularmente recientemente, no ha tenido ningún interés como en hacer un llamado amplio, ¿sí? Como de unidad nacional. Esa no ha sido la agenda de Trump.
Entonces Biden sí dice y está llegando con ese discurso. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? ¿Y cómo va a hacer eso cuando, por ejemplo, no, en el Congreso, el líder, por ejemplo, de la mayoría republicana en el Senado ha dicho que él no piensa, por ejemplo, tramitar ninguna de las cosas que vienen de la Cámara, que es de mayoría demócrata? Entonces, creo que ese es un desafío gigantesco. O sea, ¿cómo hace Biden para trabajar con los republicanos, para tender puentes como al otro lado? Que me imagino empieza por tender puentes, digamos, con los congresistas y los políticos republicanos. Y por el otro lado, creo que sigue la pelea, porque mira que no se definió el Congreso, Juan Carlos. Las elecciones eran elecciones para presidente, también para algunas curules del Congreso, y los demócratas estaban intentando obtener mayoría en el Senado y no hubo claridad al respecto y no la va a haber sino hasta enero, porque las dos curules que les faltan a los demócratas se van a decidir en unas elecciones, digamos, el 5 de enero, excepcionales. Entonces, esas elecciones van a ser la locura, porque se van a jugar ahí los demócratas y los republicanos la mayoría en el Senado. Entonces, el miércoles que hablamos, como que pensábamos que ya por lo menos parecía que no le iban a ganar, pero resulta que hasta enero no vamos a saber. Entonces, mucha incertidumbre en el aire, bien difícil lo que se le viene a Biden. Así es, sin duda alguna. Bueno, este es el panorama que nos ha entregado, que nos ha argumentado, que nos ha presentado Sandra Botero, politóloga y profesora de la Universidad del Rosario. Sandra, como siempre, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y buen día para ti y para la gente que nos está escuchando. Muy gentil. Y estamos pendientes de lo que pueda ocurrir entonces en las próximas horas en Noticias Caracol Ahora, en las emisiones de Noticias Caracol, con todo lo que pueda ocurrir ya en materia de definiciones, prontas definiciones para saber si definitivamente y pronto llega el candidato Joe Biden a la presidencia de la República y será el nuevo inquilino de la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Soy Juan Carlos Mateus y esto es Vamos al Punto Ahora. Continúen con nuestra programación. Muchas gracias.